Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en Las Aventuras de la Espada y bueno, pues tenemos hoy a uno de nuestros autores favoritos. Dicen que es el mejor historiador naval que hay en España y creo que se quedan cortos, porque si hay alguien que sepa de historia naval, que sepa de historia, verdadera historia de España, es nuestro invitado del día de hoy, Agustín Rodríguez. Buenas tardes, Agustín. Muy buenas. Bueno, muy escueto, el muy buenas, ¿no? Estamos aquí porque queríamos hablar de la batalla de Lepanto, pero creo que la batalla de Lepanto no es nada más que el devenir, precisamente, de la historia de Constantinopla, de la toma de Constantinopla que se produce en 1453, es decir, escasamente 20 y algo de años antes. Y es una cosa curiosa, porque la toma de Constantinopla se podría haber evitado si alguien, aparte del reino de Sicilia, hubiese echado una mano al Imperio bizantino, pero los dejaron solos y los turcos lo tuvieron relativamente fácil, ¿no? Sí, bueno, ahí lo de siempre, no hay un solo culpable, hay muchos, y eso es lo que conviene analizar, las circunstancias. En ese momento en Europa la cosa estaba focalizada en España por el fin de la Reconquista y entre los países más desarrollados de Europa está focalizada por la Guerra de los 100 años entre el reino anglo-normando, no digamos Inglaterra, anglo-normando. Sí, porque Normandía había mucho francés. Normandía y un gran trozo de Francia era de Inglaterra en ese momento. Y el rey de Francia, que tampoco era la Francia actual. Y de hecho, curiosamente, con el apoyo español a Francia contra Inglaterra, mientras Aragón, al contrario, era enemigo mortal de Francia por cuestiones de límites, por Italia y tal. Lo típico, los europeos estábamos enfrentados y divididos por montones de cuestiones y no hicimos demasiado caso a un peligro que podía haber sido muy grave, mucho más de lo que realmente fue. Bueno, y luego fue precisamente sujetado o se consiguió frenar el expansionismo turco gracias precisamente a los reyes de la dinastía Habsburgo que reinaron en España y en Austria-Hungría, ¿no? Sí. Y es el caso de Felipe II y es el caso de lo que nos ocupa, la batalla de Lepanto, ¿no? ¿Cómo es posible que antes nadie se preocupase y cuando llega Lepanto se consiga hacer una coalición que nos lleve a esa batalla? Bueno, hay varios factores, no solo Felipe II, sino ya lo has mencionado con los Habsburgo, ya el mismo Carlos I era muy consciente del peligro otomano, porque aunque aquí en España siempre pensamos en el Mediterráneo, cualquier persona de origen y mentalidad centroeuropea sabía que había otra línea de avance de los otomanos, que era los Balcanes y el centro de Europa. Entonces estaban más sensibilizados que otros países. Pero realmente el que encuentra un poco la solución es Felipe II. Pero vuelve a pasar lo mismo, la diversidad de Europa, que por un lado nos enriquece, también crea muchos problemas. El principal obstáculo durante todos estos años fue que, bueno, Francia estaba inmerso en sus propios problemas después de la derrota histórica ante España. Inglaterra se había quedado ahí un poco aislada del resto del continente. Estaba la reforma protestante, que era una cosa que había creado mucha inestabilidad y tal. Pero incluso entre los que aceptan la llamada del Papa para crear una liga, hay, que se intentó varias veces antes de Lepanto, hay el terrible problema de Venecia, uno de los más florecientes estados italianos, que sin embargo hacía de intermediario
con los otomanos para los mercados europeos. Los otomanos dejaban pasar poco, caro y tal, pero si llegaban productos de Oriente a Europa era por intermedio de los venecianos y con el consentimiento de los otomanos. Y entonces Venecia está entre dos aguas. Por un lado no le interesa ponerse a mal con los otomanos, y por otro lado los otomanos cada vez empujan más. Y entonces es una actitud fluctuante, interesada y tal. Que no nos olvidemos además una cosa, que justamente una de las rupturas del monopolio veneciano y del comienzo de la decadencia de esa ciudad es cuando portugueses y españoles se abren al nuevo mundo y buscan nuevas vías para conseguir esos productos sin pasar por el Belvedere de Venecia, que venían en muy poquita cantidad y carísimos. Los que consiguen que lleguen los productos orientales a Europa y a precios relativamente razonables son los portugueses y los españoles, porque ven que el negocio está ahí. El negocio está ahí. Y claro, siempre se dice el Cipango, el Catay y el emperador de la China y tal. No, claro, es que lo que se buscaba no era eso, justamente, el acceso a los mercados de Extremo Oriente, de la India y de China, fundamentalmente, de las especies en el Pacífico y tal. Entonces, claro, Venecia solo entra en la coalición cuando se ve directamente amenazados por los turcos, que piensan que pueden conquistar todo, e incluso pues salir al Atlántico y tal, con lo cual hubiera cambiado la historia del mundo. Pero el caso es que no lo consiguen por una alianza que además es muy coyuntural y dura muy poquito tiempo. En el momento que se consigue la victoria, los venecianos se echan para atrás, porque como los otomanos han visto que no pueden ganar, se vuelven otra vez razonables, con lo cual los venecianos se olvidan de los principios de la alianza que han firmado, sí, y pactan inmediatamente con el sultán y sin ningún problema y tal, lo cual claro desdibuja mucho el tema. Aparte de que también pasa otra cosa, de que realmente el Mediterráneo, que había sido un eje fundamental para el comercio, para todo, en la época de los griegos, de los romanos, de los fenicios, pues ahora con el descubrimiento de América, ya la llegada hasta China, había perdido mucha importancia. Y lo que más preocupa es la lucha entre protestantes y católicos en Europa, los nuevos mercados en América y el Pacífico. El Mediterráneo ha pasado a ser un mal secundario en todos los sentidos, donde sí va a seguir habiendo batallas y tal, pero ya no es el punto crucial de donde gira el mundo, donde gira la riqueza, el comercio, la estrategia. Bueno, nos hemos metido un poco en harina y ya sabemos que existe esa batalla de Lepanto en el mar para frenar a los turcos, mientras que en tierra los tercios españoles en Budapest, luego en Viena, etcétera, consiguen lo mismo que se consigue en Lepanto, frenar al turco. Y yo quería que me hablases un poco de cómo surge la batalla, es decir, por qué razón se llega a la guerra, por qué razón la guerra produce unas batallas y por qué la batalla más importante es Lepanto, por qué se hace en Lepanto y no 50 kilómetros más al norte o al sur. Bueno, me estás preguntando muchas cosas y muy importantes. Venga, en principio la guerra se plantea porque el sultán decide atacar Chipre, la isla de Chipre, que estaba en posesión de Venecia, digamos un recuerdo de las cruzadas. Y eso es lo que pone en guerra. Entre Venecia, desesperada, pide auxilio. Pero el hecho es que los otomanos habían conseguido extender su dominio por todo el norte de África, hasta Argelia. Y nadie eran estados vasallos. Y entonces había una pinza, desde los Balcanes hacia el mismo sitio de Viena, es a finales del siglo XVII. Por tierra siguieron siendo peligrosos, pero por mar ya no lo eran. Y la otra pinza era por todo el Mediterráneo, hasta el estrecho de Gibraltar y tal, en una situación que además pues muy complicada para España, porque aquí seguimos teniendo los moriscos,
que de hecho por esos años protagonizan la famosa guerra de los Alpujarras y tal. Y es una situación muy grave, y el paso decisivo es cuando una inmensa flota otomana ataca Malta, que Malta era española. La isla de Malta era una subsidiaria del reino de Nápoles y Sicilia, pero cuando el avance turco echa a los caballeros de Rodas de su isla, muy cerca de Anatolia, el rey Carlos I les cede Malta en compensación. Entonces, los caballeros de Malta son los caballeros de Rodas, son los mismos. Es un regalo, es una cosa que siempre se olvida. Parece que Malta fuera inglesa o europea o tal. No, fue un regalo de la corona de España a una orden que se había quedado sin su último baluarte en Oriente Medio. Entonces intentan tomar Malta, fracasan estrepitosamente, y entonces, como han atacado Chipre, Venecia entra en la Santa Liga, con los reinos españoles en Italia, alguno más independiente, el Papa y España, pero curiosamente no Francia, que con tal de enfrentarse con España ha llegado hasta pactos y alianzas durante todo el siglo XVI con los turcos, ni siquiera Portugal. Y entonces es los estados italianos, Venecia, que es independiente, Nápoles y Sicilia, que son españolas, y luego pequeños estados más o menos en la órbita de España, y los estados papales, y punto. El resto mirando, alguno a título personal y tal. Y se forma la liga, y se forma una flota entre todos los participantes, mientras el resto de Europa está mirando. Le preocupan mucho más otras cosas. Y se pone bajo el mando, porque además con muchos recelos. Venecia y España habían sido competidoras por el dominio de Italia. Los estados italianos sabían de todo. Se pone bajo el mando de un hijo de Carlos I, de Juan de Austria, por ser la persona de más alto rango y tal, y para evitar rivalidades y tal. Y la flota aliada pues se dirige a Lepanto, y ese es un gran acierto por varios motivos. Porque se va a buscar al enemigo. Con frecuencia en las guerras, cuando hay una alianza muy heterogénea, sucede que los aliados terminan peleándose entre sí, más que con el enemigo en común. Y dos, porque la gran ventaja de los turcos había sido la agilidad de sus maniobras y tal, más que el combate directo en sí. Era el sorprender al enemigo por la retaguardia, por un flanco, la agilidad maniobrera. Mientras que los españoles habíamos desarrollado una táctica completamente distinta, que era lo que se llamaba entonces guerra a la española, que era combatir muy de cerca, después de una preparación de artillería y de arcabuces y mosquetes, pasar al abordaje, y esa era la llave de la guerra naval en aquellos tiempos. Pensemos que entonces los cañones alcanzaban poco, que tenían muy poca puntería, que tenían muy poquita potencia, y la única manera de hacer daño realmente era combatir muy de cerca. Pero es que además los que pasaban al abordaje eran los tercios. Y los tercios es uno de los inventos más asombrosos que ha habido en la historia, porque a veces se nos olvida que los soldados españoles de los siglos XVI y buena parte del XVII eran gente que ganaba batallas en escenarios y contra enemigos tan distintos como puede ser el norte de África, Flandes, Alemania, el Adriático, América o Filipinas. Que lo mismo eran capaces de vencer a los genízaros turcos que a los samuráis japoneses.
y sin ningún entrenamiento, digamos, especial. Era la propia capacidad de adaptación a escenarios, climas, situaciones y enemigos completamente distintos, con tácticas completamente distintas, armas completamente distintas. Y entonces lo que busca don Juan de Austria con muy buen criterio es el enfrentamiento directo y mano a mano, sabiendo que tiene un buen instrumento y que puede vencer así. Nada de meterse como hacían los italianos, los genoveses y tal, a hacer maniobra y a ser el último. Es muy gracioso porque se repite una historia del mundo antiguo. Los otomanos actúan un poco como los cartagineses en su guerra naval con Roma, buscando la maniobra, buscando la pericia marinera y tal. Los españoles lo que hacen como los romanos, buscando el choque directo y el abordaje. Curiosamente, una de las cosas que nuestros competidores desde entonces han intentado evaluar, han dicho que los españoles estábamos atrasados porque combatíamos muy de cerca y pasábamos al abordaje, que es una táctica muy antigua, anacrónica y tal. Lo que es curioso es que más de 2 siglos después de Lepanto, con barcos que siguen hechos de madera, que se manejaban por velas o por remos, con cañones de avancarga, con pólvora suelta, Nelson ganó Trafalgar combatiendo borda con el enemigo a corta distancia y al abordaje. De hecho, el propio Nelson murió en Trafalgar de un tiro de un mosquete enemigo. Es decir, el tirador no debía estar ni a 30 metros. Pero eso es modernísimo. Si lo hacen 200 años antes los españoles, es una cosa anticuada, anacrónica, primitiva. Es realmente sorprendente. Es realmente sorprendente. Es una cosa que estamos viendo mucho en nuestra sociedad actualmente, que no es lo que se hace, sino quién lo hace. Si lo hacen unos es perfecto, maravilloso, revolucionario. Si lo hacen otros, es una antigualla inadecuada, símbolo del atraso. Es sorprendente. O sea que el mismo procedimiento por el que Nelson ganó Trafalgar está calcado por el que se ganó la batalla de Lepanto. Pero eso sí, luego hace películas de piratas y los piratas son maravillosos porque saltan al abordaje. Los abordajes además no salen como las películas de piratas. Cualquiera que haya estado en un barco y con toda la tripulación de un barco de guerra sabe que hay cualquier cosa menos espacio. Y en un abordaje lo que menos había eran números circenses de gente pegando brincos y colgando de sogas y exhibiciones de esgrima, simplemente porque no había espacio material. Hay una cosa que se recuerda de los tercios, que la famosa consigna de que disparar el arcabuz a la distancia que la sangre del enemigo salpique. Eso es naval. Eso es naval, porque en la cubierta de un barco lleno de enemigos no había manera de hacer esgrima, ni de florituras, ni cosas de estas. No. Te encontrabas con un muro de enemigos y tú eras otro muro, y había que abrirse paso materialmente. Entonces, por eso era disparar a bocajarro. Para abrirse paso. Entonces, para abrirse paso. Por ejemplo, otra diferencia que hay, y eran los mismos soldados. En tierra, los soldados llevaban picas largas, de 3 metros y más. Y más. Y más. Las picas españolas siempre han sido las más largas. Y más. En los barcos no. Porque nunca estabas a esa distancia. En los barcos se utilizaban, aparte de espadas, claro, y cuchillos, hachas, o como mucho picas, pero muy cortas a la altura de un chuzo o algo así, y además que las engrasaban la punta y el primer tramo para que resbalara, para que el enemigo no las pudiera enganchar con la mano, sí, para que le resbalasen. Es decir, lo gracioso es que los mismos soldados
que, como he dicho, luchaban en el norte de África, o en Flandes, o en Alemania, o en Francia, o en Italia, eran capaces de cambiar completamente su sistema de lucha cuando luchaban a bordo de un barco, y nadie se preguntaba eso era natural y ya estaba, era lo que había que hacer y ya estaba. Preguntas. Hay dos infantes que son famosos por haber combatido en esos barcos. Uno, vimos no hace muchos años una película que hicieron sobre él, que más parecía un chico de estos modernos y de sexualidad indefinida, que uno de esos que con un hacha abordaban al enemigo, que es Lope de Vega. Lope de Vega era de los del hacha, ¿no? El hacha y el puñal. Y bueno, creo que además, pues eso, que no se andaba con muchas contemplaciones, porque hubiese muerto, lógicamente. Y el otro es otro infante, ese sí, infante terrestre, porque no está muy claro si Lope de Vega solamente sirvió en barcos o también sirvió en infantería pura y dura. Pero Miguel de Cervantes había sido soldado del tercio de Nápoles, del tercio de Sicilia, y era infante de infantería, no de infantería de marina, y luchó en Lepanto. Los hombres que estaban en Lepanto, ya estamos con esa terrible disquisición que a punto ha estado es la que me estaba llevando la contra de crear una guerra civil en España. ¿Qué fue antes, la infantería de marina o la infantería? Otra cosa que nos enseña la historia, a contemplar las cosas no con los ojos que tenemos hoy, sino con los ojos que tenían entonces. Por eso entonces realmente tenían la muy sana idea los militares españoles del siglo XVI, que ellos no eran militares de tierra ni de mar, eran gente que luchaba por su rey y por su religión donde les mandaban. Pero no tenían ni uniformes. Sí, bueno, eso no tenían uniformes. El uniforme solía ser ahora nos parece consustancial, ¿no?, que los militares lleven uniforme. Bueno, pues no, ni Miguel de Cervantes, ni Lope de Vega, ni nadie, ni el duque de Alba, nadie, ni Álvaro de Bazán llevó uniforme en toda su vida. Y es más, recuerdo de un amigo que estuvo trabajando en los archivos de los tercios en Bruselas, que cuando se empieza a hablar de uniformes, que es a comienzos del siglo XVIII, cuando la guerra de sucesión española, se encontraron con una carta de un maestre de campo español que le mandaba al rey quejándose, pues en las mentalidades, o sea, no se puede juzgar el pasado con la mentalidad de ahora, quejándose al rey de que los quisiera poner a todos de uniforme, como si fuera una librea para sus criados, ¿no? Lo gracioso entonces era ir, aunque tuvieras 4 perras, de la manera más vistosa y llamativa posible, como un gallito de pelea. A nadie se le ocurría ir todos del mismo color, en absoluto. Eso fue una moda que tardó mucho más y lo curioso, y además malos lectores somos, porque lo vemos hasta en el Quijote, donde Miguel de Cervantes lo cuenta, de la anécdota de cuando van el señor Quijano y su fiel Sancho, se encuentran a Sierra Morena y se encuentran con un ermitaño que le ha abandonado la novia porque a su pueblo llegó un soldado de los tercios que con 4 perras, pero iba que parecía un dandy, y les contaba cosas de Italia y de Francia y de Flandes, y claro, todas las chicas enloquecidas, porque era un chico de mundo, un chico que había estado en París y que había estado en Bruselas y que había estado en Milán y en Roma. Son ideas completamente distintas, o sea, que es que al final, pues eso, marinos, los piratas del Caribe, y soldados, los mosqueteros del rey de Francia. Lo más gracioso es que lee uno cualquier libro de esa época, de militares españoles de esa época, y los mosqueteros del rey de Francia, una panda de chicos bastante aburridos y bastante sosos, porque cualquiera que haya leído las memorias de Contreras o de cualquier militar español del siglo XVI y del XVII,
cualquiera hizo más que los 4 mosqueteros juntos, de las buenas, de las malas y de las regulares. O sea, eso es una versión desteñida y adecuada al gusto popular del siglo XIX y tal, pero en absoluto es la realidad. Bueno, en absoluto, es más, es que curiosamente además Francia, que había sido derrotada durante más de un siglo por España, cuando recrea su ejército lo hace muchas veces, y los mosqueteros lo son, intentando imitar el modelo español. Oye, nos hemos olvidado de Lepanto, estábamos hablando de Lepanto. Es curioso, el jefe teórico español era don Juan de Austria, el jefe, digamos, político, pero como siempre hay un jefe militar que es Álvaro de Bazán. Y en el lado contrario está un tal Ali Bajá o Ali Pachá, no sé exactamente cómo se pronuncia, Ali Bajá, ¿no? O Basá. Ali Bajá. Entonces, todos tienen fama de ser los mejores en su momento, pero algo tiene que primar en don Álvaro de Bazán, que indiscutiblemente es el estratega y el táctico del momento, porque había igualdad en cuanto a número de... O sea, el número de galeras españolas y, bueno, galeras de la Santa Liga y otomanas y galeazas y fragatas y demás es prácticamente la misma, ¿no? Sí, bueno, es que la gran ventaja es eso, que hay igualdad. Hay un gran táctico que es Álvaro de Bazán, que además es un gran líder y un buen consejero. Y luego don Juan de Austria pues no tenía su experiencia, pero como líder era muy bueno. Era un hombre que estaba abierto a los consejos, era un hombre que sabía llevar a la gente, un hombre muy simpático, muy cordial y creó buen rollo. Cuando había muchas rivalidades, como en todas las alianzas, entre genoveses, venecianos, Dios mío, si pasa hoy, decimos de España, pero baje usted a Italia y ponga usted juntos a uno de Nápoles con uno de Milán o con uno de Venecia. Lo he visto. Decimos de España, pero ojo, por ahí. Y entonces, efectivamente, se juntaron 2 muy grandes jefes. Don Juan de Austria más por el lado personal y don Álvaro de Bazán más por conocer un poco el percal. Y por el lado turco era más un jefe más político, era más... político en el mal sentido, era más hijo de altas familias y tal, y no tan experto. Y lo que le sucede a ellos es que lo que tienen es o ese tipo de jefes o los que eran corsarios, muy buenos para lo suyo, para ser corsarios, pero como generales dejaban que desear. Y el gran acierto es eso, es el buscar el clinch, el buscar el cómo te hace, y sobre todo el ir a buscar a su base, que luchan en el Golfo de Lepanto, en aguas confinadas, donde los turcos no podían maniobrar. Sí, para que se convierta en el mano a mano. Y recordemos que los turcos, pues por ejemplo, una de las grandes innovaciones que todavía se nos niega, y una de las grandes ventajas de los tercios, es la primera vez que la infantería dispone mayoritariamente de armas de fuego individuales. Nos han contado 500.000 historias de los arcos ingleses y no sé qué y de tal. Pero lo que realmente decisivo es el fuego individual de los soldados y en descargas. Y además de una manera muy curiosa, que normalmente nunca se explica. No es disparar una descarga y ya está. No, es disparar de forma alternativa, para que mientras unos disparen otros puedan recargar y que el fuego sea constante. Sí, porque si no el enemigo aprovecha. Si haces una única descarga, como sabes que se han quedado sin... Y en aquella época costaba recargar un arcabuz, 5 minutos. Daba tiempo, es el momento de atacar. Bueno, la sorpresa de los turcos, cuando después de la descarga piensan que pueden atacar y de repente les viene otra salva de cañonazos y de arcabuces, que además hasta mata más gente porque está más cerca y se han descubierto más. Entonces, eso es... Y no porque se hayan hecho grandes tratados, estudios. Probablemente una de las cosas de las que podemos gozar los españoles, sobre todo cuando era una cosa voluntaria, que la gente iba porque quería, para abrirse paso, y tremendamente rápidos para captar lo más conveniente y tal. No para hacer un tratado teórico de 1000 páginas
donde eso es más de otros pueblos, y también tiene su mérito, no lo niego. Pero los españoles es sobre todo la práctica diaria y cotidiana y el sentido común y el decir lo que digo. Y algo así tiene que funcionar cuando desde los samuráis japoneses, los indios americanos, holandeses, alemanes, franceses o turcos o moros, algo de eso debía haber. Si no, no se explica, porque manuales no había y vídeos para enseñar a los soldados cómo tenían que duchar tampoco. Era el sentido común, que por desgracia últimamente parece el menos común de los sentidos. Efectivamente. A mí me llaman la atención varias cosas. Una es que curiosamente, bueno, hay igualdad en cuanto al número de barcos y en cuanto al armamento y demás. En cuanto al número de hombres hay una diferencia mínima, y sin embargo mueren 10.000 cruzados o 10.000 hispano-venecianos, y sin embargo mueren 40.000 otomanos. Es una diferencia brutal, que es debido a lo que tú explicabas del sistema de combate. Pensemos una cosa. Bueno, las cifras no están nada claras, porque en aquellos tiempos las estadísticas todavía, pero hay una cosa que hay, primero, que en el sitio tan estrecho, una galera, si a ti te lían, lo normal es que cayeras al mar y te ahogaras, a no ser que alguien cuidara de ti. Entonces, claro, los perdedores tenían que tener... También había la costumbre y eso ha sido universal, es una cosa que se oculta en la historia militar, de rematar a los moribundos también. Y eso hacía prisionero a la gente que podía salir más o menos del trance. Pero también hay una cosa muy bonita que también se olvida en Lepanto. En Lepanto el bando cristiano tuvo menos bajas mortales, que bueno, y además muchas de ellas además no eran en combate, sino por complicaciones de las heridas. En una galera que entre remeros, soldados y marineros iban 400, 500 personas en un espacio pequeñísimo. Las infecciones estaban al cabo del día y cualquier herido. Pero hay una cosa muy bonita, y es que como resultado de la batalla se liberan a más de 12.000 esclavos cristianos que estaban remando. Eso es lo que te iba a preguntar, los galeotes. En las galeras otomanas, y que estaban presos ahí como esclavos remando. Y es curioso que en una batalla, en la misma batalla, se haya liberado más gente de la que murió. Eso es otro timbre de gloria de Lepanto, de que se salvaron más gente de un destino, porque además un rebelde en una galera vivía muy poco en maltrato y las condiciones en que estaban. Incluso un chaval joven y fuerte aguantaba 3 años, 4 o 5 como mucho, y luego parecía, si es que aguantaba, parecía su propio abuelo. Mientras que en Lepanto resulta que aunque hay un alto precio en víctimas, siendo un combate cuerpo a cuerpo, pues es inevitable, resulta que hay un número mucho mayor. Pero es que además pasó otra cosa realmente muy bonita, y es que don Juan de Austria pidió a los remeros cristianos, que normalmente lo eran por delitos, bueno, en el caso de Venecia no, en el caso de Venecia no solían ser por delitos, solían ser trabajadores. Me imagino cómo tenía que estar una persona para ser remero. Pero bueno, en España lo normal era un delito grave, pues la condena a galeras. Y curiosamente don Juan de Austria les promete y lo cumple, de que a todos los remeros cristianos que se hayan portado bien en la batalla, que hayan ayudado, los da la libertad. O sea, hubo muchos muertos, pero hubo entre los remeros cristianos liberados y los remeros cristianos en manos de los otomanos, que también fueron liberados, fue de las pocas batallas que ha producido más alegría que pena. Oye, hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención, y es que el líder cristiano era Juan de Austria, el segundo era don Álvaro de Bazán, que no tenía nada que envidiar en cuanto a la calidad de mando, pero es que los segundones son, por ejemplo, Alejandro Farnesio, Luis de Requesens o Juan Andrea Doria, por poner algunos nombres. Es decir, que los que estaban allí para recibir órdenes eran eran tan buenos como los que mandaban, ¿no? Sí, aunque hay muchas diferencias personales en montones de cosas. Farnesio era un hombre muy inteligente, de las mejores cabezas de militares de aquella época. Requesens era más político, era más hombre de corte, y Juan Andrea Doria, el hijo del grande, ese es harina de otro costal. Era una mentalidad muy italiana, era un condottiero, estaba más atento al negocio
que a la pelea. Y de hecho el único que mete un poco la pata es Doria, por querer ponerse a maniobrar con los turcos y por poco la lía. Por poco la lía, ¿no? Menos mal que estaba Bazán atrás para echar una mano y resolver el problema, pero es que es lo que pasa, y eso pasa no solamente en la milicia sino en todas las profesiones. Hay cosas que pueden estar muy bien en un determinado momento, en una determinada circunstancia, o pueden ser desastrosas en otro momento y en otras circunstancias. Y entonces lo que es bueno es, por supuesto, todos eran veteranos, todos sabían de lo que hablaban, todos tal, por supuesto, y es humano equivocarse, pero efectivamente era un buen plantel. Oye, yo estoy mirando la nómina de grandes de la cultura española y solo encuentro a Cervantes, pero que a pesar de que en ese momento también eran, bueno, en ese momento incluso después había gente como hemos hablado de Lope o el sargento Don Pedro Calderón, en la Invencible, donde pierde un hermano, pero así famosos en Azores famosos en Lepanto, sí. Bueno, pero vuelve a pasar lo mismo. Sí. ¿Quién Inglaterra no puede decir eso mismo de Shakespeare? No. Por ejemplo. Entonces, aparte de Cervantes, ¿quién más famoso estuvo en Lepanto? Así famosos, ahora no caigo en la cultura. Pero también es verdad que la mortalidad anteriormente era alta y solían ser chicos que buscaban una salida a la vida, una manera de una carrera hacia el éxito y tal. Pero hay por lo menos una que es muy poco conocida, pero en Lepanto hay una chica. Sí. Sí, y además sorprendentemente aceptada por don Juan de Austria, ascendida y tal, una chica, María la Bailadora, es el único que conocemos, que se apunta por no dejar a su novio y que se porta tan bien en la batalla que don Juan, al enterarse, porque al ser herida, pues claro, se descubrió que era mujer y tal, no solamente no la echó, sino que la recompensó y tal y cual. O sea que la cosa es, y seguro que hubo alguna más. Seguro que hubo alguna, pese a la prohibición normal de embarcar mujeres en los barcos, hubo al menos una chica. Y seguro que hubo muchos más. Pero lo que sucede es que o no se sabe, vuelvo a decir lo mismo, que hay muchas estadísticas y muchos datos que hay que pensar en la época que era y se han perdido, que han quedado ocultos y tal. Y aparte pasa lo de siempre, cuando uno lee relaciones de época, lo que descubres es que a lo que se refieren más los escritores es a la gente que ya era importante, que eran condes, duques, marqueses o tal, y de eso sí que se habla mucho, pero de chavales que querían llegar, eso ya es más difícil de enterarse. Y claro, normalmente empujados a una vida así, pues pero vamos, que curiosamente el capitán Alonso de Contreras, más conocido por después, es un hombre que apenas luchó en tierra y que lo que fue un corsario del Mediterráneo. Curiosamente, casi todas sus hazañas son por mar y como corsario. Y luego, pues al final de su vida se puso a escribir lo que había hecho y tal. Por cierto, que no hace falta haber nacido y vivido al lado del mar para ser, porque don Alonso de Contreras, el famoso capitán Contreras, era de Madrid y sin embargo se labra todo su futuro y su triunfo siendo capitán corsario y al final capitán de galeones en el Caribe y tal y cual. Y era madrileño, de muy cerca de la Plaza de la Paja. Muy cerca de la Plaza de la Paja. Pues medio paisano mío. Bueno, medio paisano también podemos decir que era tuyo y mío en cierta medida don Juan de Austria, porque don Juan de Austria se crió, se hizo niño, joven y hombre en Leganés, un sitio donde tú y yo, yo vivo todavía en Leganés y donde tú has pasado la mayor parte de tu vida también. Muchos años. Martirizando jóvenes estudiantes. Tú martirizando jóvenes estudiantes y yo siendo martirizado como joven estudiante. Aunque yo estudié en el mismo sitio que estudió Pedro Calderón de la Barca, que estudió Cervantes o que estudió Lope, que es en el San Isidro, el Instituto San Isidro, que todo no era instituto, sino que era el Real Seminario de Nobles, se llamaba así. Oye, última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Por qué se utiliza en el Mediterráneo la galera, que es un barco que se mueve a base de remos,
y no se utilizan barcos de vela para el por combate? una cosa muy sencilla, porque por las características especiales del Mediterráneo. De hecho, se va a seguir utilizando embarcaciones de remos hasta la llegada del vapor en el Mediterráneo. Y es porque el Mediterráneo tiene un problema, que los vientos suelen ser flojos y muy cambiantes. Entonces, solo con velas, un velero en el Mediterráneo anda cojo para reaccionar y tal. Y de hecho, las galeras, aunque eran inferiores poder combativo con los galeones o con los navíos, tenían siempre la oportunidad de ponerse a remar y alejarse. Y entonces, claro, si tú querías cazar una galera de enemigo, necesitabas otra galera o otra embarcación con remos. No te sirve de nada decir que eres superior si te quedas solo. Y ese es el problema. Y solo se soluciona, y pasa lo mismo, aunque de nuevo son los prejuicios, pasa lo mismo en el Báltico. En las guerras entre rusos y suecos y tal, en el Báltico, como es un mar cerrado, como los vientos son flojitos y demasiado variables y tal, en las guerras de Napoleón ambos bandos están usando con barcos de remos. Distintos de las galeras, claro, sí. pero es por eso. Y de hecho, es que las velas sí podían ser buenas, pero lo hemos visto hasta en las películas. Un velero, cuando calmaba el viento, cuando se acercaba a puerto, tenía que poner los botes en el agua, poner a la gente al remo. Sí. Porque si no llegaban nunca. Cambiaba el viento y era contrario y tal. Para navegar, porque además había una cosa importante, claro, para poder bogar bien los remos el barco tiene que ser bajito y los remos entran en el agua casi horizontales, lo cual te da muy poquito espacio para carga, muy poquito espacio en bodegas. Y si no puedes llevar carga, no puedes llevar ni alimentos, ni agua, ni nada. Los viajes tienen que ser cortos. Pero claro, cuando estás cruzando el Atlántico tienes que llevar bodegas, que ese es uno de los problemas. Era como de costumbre, o sea, la gente no era tonta. Tenían los recursos teóricos que tenían. O sea, cuando para un escenario oceánico lo mejor era un velero, pero en mares cerrados lo mejor eran barcos que de alguna manera llevaran remos para poder maniobrar y poder combatir, porque si no, claro, como eran mares pequeñitos, pues no había ningún problema, porque para ir de Messina a Siracusa o de Siracusa a Palermo, pues no hay que navegar mucho, pero claro, no puedes ir con remos cruzando el Atlántico, porque sí, eso sería inviable. Os morís todos antes de llegar. De todas maneras, la embarcación de remos, aunque a la gente le sorprenda, es prácticamente la única que ha habido en el Mediterráneo hasta el vapor, ¿no? Porque sí, claro. Los fenicios se mueven con remos, los cartagineses se mueven con remos, las batallas entre romanos y cartagineses son con remos, los piratas que le dieron en el siglo XVIII tanto problema con veleros mucho más perfeccionados y tal. Sí. La embarcación de los corsarios españoles que seguían es el Jabeque, que es un barco que sí tiene un poquito más de velas, pero sigue siendo velas latinas triangulares y por supuesto todos llevan remos. Y eso a finales del XVIII. Y de hecho, hasta el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XVIII, sigue habiendo galeros, no en la marina española, porque somos muy anticuados y muy... La marina francesa, en la marina de Nápoles, todo el mundo lo seguía utilizando. ¿Por qué? Porque hacer otra cosa no servía. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, de modo que agradecer a Agustín que nos haya acompañado esta tarde y que nos haya ayudado a comprender cosas tan importantes como lo de los barcos de remos, porque pues yo tampoco tenía muy claro lo de los barcos de remos y él me lo ha aclarado bastante. Y bueno, pues desde aquí un recuerdo para esa batalla de Lepanto, para los hombres que en ella murieron defendiendo a la cristiandad, y también para nuestros enemigos. En definitiva, también murieron muchos enemigos nuestros allí, y un recuerdo para los tercios embarcados, entre los que se encontraba el Tercio Viejo de Nápoles, al cual yo he pertenecido ya con otro nombre, pero al heredero del Tercio de Nápoles, donde Cervantes sirvió como soldado y Pedro Calderón de la Barca como sargento. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias y muchas veces. Gracias a todos y hasta un próximo programa, amigos.